Anás y Caifás, los líderes que conspiraron contra Jesús. ¿Quiénes eran realmente Anás y Caifás? ¿Y por qué dos líderes religiosos desearon la muerte de un hombre que predicaba amor, perdón y justicia? Esta no es solo una historia antigua, es una advertencia vigente sobre cómo el poder, la religión y la ambición pueden distorsionar la verdad. Hoy exploraremos la historia de estos dos personajes clave en el juicio de Jesús, Anás y Caifás. Para comprender su papel, debemos conocer su trasfondo, su influencia y, sobre todo, sus verdaderas motivaciones. Anás fue sumo sacerdote entre los años 6 y 15 de Cristo. Aunque oficialmente dejó el cargo, su poder no se extinguió. Era una figura patriarcal, influyente, temida. 5 de sus hijos ocuparon también el cargo de sumo sacerdote, lo cual evidencia su dinastía religiosa. Su yerno, Caifás, ocupó el cargo desde aproximadamente el año 18 hasta el 36 de Cristo, siendo uno de los sumos sacerdotes más longevos. Su permanencia no era casual, sabía manejar las tensiones entre el pueblo judío y el Imperio Romano. Era astuto, frío, político. Ambos, Anás y Caifás, no eran solo líderes religiosos, eran pilares del poder religioso, económico y político de Jerusalén. Controlaban el templo, el centro de la vida judía, y con él los sacrificios, los impuestos religiosos, el comercio y también la enseñanza. Su autoridad no venía solo de las Escrituras, sino también de su conexión con Roma. Para mantener su estatus, debían equilibrar la fe con la conveniencia. El Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos, era el cuerpo gobernante en cuestiones religiosas y algunas civiles. Estaba formado por 71 miembros, fariseos, saduceos, ancianos y escribas. Anás y Caifás lo lideraban. A pesar de su religión, el Sanedrín estaba sumamente politizado. Era como un parlamento religioso, donde se tejían alianzas, se movían intereses y donde no siempre reinaba la justicia. Su poder tenía un límite, no podían ejecutar a nadie sin autorización romana. Esa limitación sería crucial en el caso de Jesús. Jesús, el Nazareno, apareció en escena con un mensaje que no podía ser ignorado. Predicaba con autoridad, sin necesidad de citar a rabinos anteriores. Hablaba del reino de Dios, pero no como un dominio político, sino como una realidad espiritual que transformaba corazones. Sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, levantaba a los paralíticos. Y lo hacía sin pedir permiso. El pueblo lo seguía, lo amaba, lo reconocía como profeta, y algunos como el Mesías prometido. Su fama creció, su mensaje se esparció, y con él el temor de los líderes religiosos. Jesús los confrontaba directamente, no con espadas, sino con verdad. Llamaba a los fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. Desafiaba la autoridad de los escribas. Se sentaba con pecadores y publicanos, rompiendo los esquemas de pureza religiosa. Sanaba en día de reposo. Declaraba que el Hijo del Hombre era Señor del sábado. Perdonaba pecados, algo que solo Dios podía hacer. Y, por si fuera poco, anunciaba la destrucción del templo. La gota que colmó el vaso fue su entrada triunfal en Jerusalén. El pueblo lo recibió como rey, gritando: «Hosana al Hijo de David». Luego entró al templo y volvió las mesas de los cambistas. Dijo: «Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones». Aquello fue un ataque directo a la estructura religiosa y comercial controlada por Anás y Caifás. A partir de ese momento buscaron cómo matarlo, no porque fueran ignorantes de la ley, sino porque amaban más el poder que la verdad. En Juan 11, tras la resurrección de Lázaro, los líderes religiosos se reunieron y dijeron: «Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él,
y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Entonces Caifás pronunció una frase profética sin saberlo: conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Desde entonces planearon su arresto. Necesitaban hacerlo en secreto, lejos de la multitud. Judas Iscariote les ofreció la oportunidad perfecta. Arrestaron a Jesús en Getsemaní, en la noche, como a un criminal. Lo llevaron primero ante Anás, quien, aunque no era oficialmente el sumo sacerdote, tenía el control. Luego ante Caifás y el Sanedrín. Lo juzgaron en la madrugada, en secreto, con testigos falsos. Lo acusaron de blasfemia porque se declaró el Hijo de Dios. Pero sabían que eso no bastaba ante los romanos. Así que cambiaron la acusación. Lo presentaron ante Pilato como un rebelde político. Pilato, gobernador romano, no encontró culpa en él, pero los líderes insistieron, presionaron, manipularon a la multitud. Prefirieron liberar a Barrabás, un asesino, antes que a Jesús. Finalmente, Pilato, temiendo una revuelta, cedió. Jesús fue crucificado, no por Roma, no por el Sanedrín, fue crucificado por nuestros pecados. Se entregó voluntariamente como el Cordero de Dios. La historia de Anás y Caifás es la historia del corazón humano que prefiere las tinieblas antes que la luz. Es el retrato de una religión vacía, sin amor, sin verdad. Es la evidencia de cómo se puede conocer la Escritura, pero rechazar al Verbo encarnado. Y ahora la pregunta clave: ¿quiénes son los Anás y Caifás de hoy? Hoy, Anás y Caifás se manifiestan en líderes religiosos o figuras públicas que usan la fe para su conveniencia, que manipulan las Escrituras para justificar su poder, su avaricia o su control. Son quienes aparentan piedad, pero por dentro están llenos de orgullo y ambición. Son los que prefieren callar la verdad para no perder su posición. Son los que rechazan a Cristo cuando éste los confronta con su pecado. No debemos ser como ellos. No debemos usar la religión para impresionar, manipular o dominar. No debemos temer perder nuestro estatus si abrazamos la verdad. Dios no busca apariencia, sino corazones sinceros, humildes, transformados. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. El verdadero discípulo se reconoce no por su lugar en el templo, sino por su entrega, su amor, su verdad. Hoy Jesús sigue siendo piedra de tropiezo para muchos. Su mensaje sigue incomodando a los que aman el poder, la apariencia, la autojusticia. Pero también sigue siendo la puerta abierta para los humildes, los quebrantados, los que desean conocer a Dios de verdad. No seamos como Anás y Caifás. Que nuestra fe no sea un disfraz, que nuestra religión no sea un negocio, que nuestra posición no valga más que la verdad. Jesús, el inocente, fue condenado por los que decían representar a Dios, pero resucitó y hoy vive y llama a cada corazón a decidir. ¿Te quedarás del lado de la estructura religiosa o del lado del Salvador que dio su vida por ti? La decisión no es del pasado, es hoy.